Mis rodillas golpearon el frío mármol del gran salón, un estruendo silencioso en medio de la quietud que se había apoderado de todo. La fuerza que me derribó no era física, al menos no del modo habitual. Era una explosión de energía pura, una avalancha de imágenes que se estrellaba contra mi mente como olas contra los acantilados de la costa de Cádiz. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Hace apenas unas horas, mi mayor preocupación era que la señora Ana me regañara por no pulir bien la platería. Y ahora estaba arrodillada. Mi mano temblaba mientras se extendía hacia la criatura más imponente que jamás había pisado este reino. Fenrir. Sus ojos, antes un faro de furia azul helado, me miraban con una extraña mezcla de reconocimiento y sumisión. Era absurdo, una locura, pero la locura ya era parte de mi vida. Todo empezó, o más bien, todo siguió, como cada día en este palacio enclavado en la Sierra de Guadarrama. Era el día de la ceremonia de la luna sangrienta, un evento que solo ocurría cada 50 años. Para mí, María, la chica de la cocina, la omega sin lobo, sin familia, sin nadie, significaba doble trabajo. Turnos más largos, platos más pesados, suelos más sucios. Te dirigirás al rey con respeto o no te dirigirás a él en absoluto. La voz de Ana, la jefa de servicio, me había taladrado los oídos esa misma mañana, cortando el aire de la cocina como un cuchillo. Yo me encogí, el paño de pulir plata en mis manos se detuvo sobre una bandeja que llevaba una hora frotando. Ana estaba en el umbral, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de desaprobación y un desprecio apenas disimulado. Y por supuesto, no te quiero ver cerca del salón ceremonial esta noche. Tu presencia sería un insulto para la ocasión. Ana carraspeó, su garganta siempre seca por tanto dar órdenes. Asentí, bajando la vista, como había aprendido a hacer a lo largo de los años. Hablar solo invitaba a más crueldad, más razones para que me recordaran lo que era. Nada, nadie. Un omega sin lobo, sin familia, sin valor. Me habían encontrado de bebé, en los límites del territorio de la luna sangrienta, envuelta en harapos tan gastados que se desintegraron al tocarlos. Sin identificación, sin manada, nada que indicara de dónde venía o quién me había abandonado. El alfa de entonces había permitido que viviera, una decisión que muchos en la manada aún cuestionaban. Crecí a la sombra del palacio, haciendo el trabajo que nadie más quería, comiendo las sobras que nadie más tocaba, ocupando un espacio tan pequeño e insignificante que la mayoría ni siquiera sabía mi nombre. Era el precio por el techo y la escasa comida. Mi existencia era una línea borrosa en la periferia de sus vidas. Esta noche la luna sangrienta se teñía de rojo y el velo entre el mundo de los espíritus y el reino de los vivos se hacía más delgado. Era en esta ceremonia cuando el rey Alfa Carlos presentaría a su compañera elegida, la palabra no me gusta, pero es la que usan, a los ancestros, a la manada y a los líderes de todos los territorios importantes del continente. Durante meses, el palacio había estado preparándose. Mis rodillas sangraron fregando suelos. La plata me devolvía el reflejo de mi cansancio desde cada superficie brillante, y preparé platos festivos que jamás se me permitiría probar. Lo hice todo en silencio, como siempre, porque el silencio era supervivencia. La manada no tenía uso para mi voz. Apenas reconocían mi existencia. Era un mueble, una decoración, menos que eso, en realidad, porque al menos los muebles servían para un propósito que la gente notaba. La dama Carmen llegará dentro de una hora, continuó Ana, su tono afilado con anticipación. Necesitará asistencia para prepararse.
Tú te quedarás en las cocinas inferiores. No serás vista. ¿Entendido? Asentí de nuevo. Ana salió de la habitación con la autosuficiencia de quien sirve a los que importan. En el instante en que me quedé sola, solté el aliento que no sabía que contenía. Mis manos temblaron ligeramente al dejar el paño de pulir. La dama Carmen, hija del consejero Alfa José, hermosa, educada, poderosa por derecho propio, con un lobo tan blanco como la nieve de invierno y 2 veces más frío. Era todo lo que la compañera de un rey alfa debía ser, todo lo que yo jamás sería. El palacio vibraba con energía a medida que se acercaba la noche. Podía sentirlo incluso en las profundidades de las cocinas inferiores, donde había sido confinada. La ceremonia se llevaría a cabo en el gran salón, una cámara gigantesca tallada en piedra negra y decorada con los sigilos de cada manada que había jurado lealtad al trono de la luna sangrienta. Solo lo había visto una vez, hace años, cuando me encargaron llevar ropa de cama fresca y cometí el error de asomarme. La vista me había dejado sin aliento. Columnas macizas se elevaban hacia un techo pintado con la historia de nuestra especie, representando a los primeros lobos, la primera transformación, el primer rey alfa coronado bajo una luna sangrienta. Magia ancestral saturaba cada piedra, cada tallado, cada centímetro de aquel espacio sagrado. Nunca volvería a poner un pie en él. La gente como yo no pertenecía a lugares así. Pero el destino, como pronto aprendería, se preocupaba muy poco por lo que la gente como yo merecía o a dónde pertenecía. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de gritos. No el parloteo emocionado de los miembros de la manada que se reunían para la ceremonia, sino gritos genuinos de terror que resonaron por los corredores de piedra y paralizaron a cada lobo en el palacio. Levanté la vista de las patatas que estaba pelando, mi corazón latiendo de repente. A los gritos le siguió un sonido que solo había escuchado una vez antes, durante una incursión en la frontera norte cuando era niña. Un rugido profundo, primario, antiguo. El tipo de sonido que vibraba en tu pecho y hacía que tus huesos se sintieran como agua. El tipo de sonido que venía de algo mucho más grande y peligroso que cualquier lobo normal. Fenrir, la bestia de guerra del rey Alfa. Se me cayó el cuchillo que tenía en la mano y repicó contra el suelo de piedra. Todos en el reino conocían a Fenrir. La criatura era la leyenda hecha carne, una bestia de los viejos tiempos, cuando la magia corría densa en la sangre de nuestra especie y los monstruos caminaban junto a los hombres. Vinculado a la línea real de la luna sangrienta durante más de 1000 años, transmitido de rey a rey, se decía que Fenrir era indestructible, imparable y absolutamente leal a una sola cosa, el verdadero gobernante de la manada de la luna sangrienta. No la persona que llevaba la corona, sino la persona que la merecía, la persona que la magia antigua reconocía. Yo jamás había visto a Fenrir. Pocos lo habían hecho. La criatura era mantenida en el antiguo bosque que bordeaba los terrenos del palacio, el bosque de Irati, emergiendo solo cuando el rey requería su presencia para la guerra o para ceremonias de la más alta importancia. Y aparentemente, esta noche calificaba. Otro rugido sacudió el palacio, y esta vez escuché el sonido inconfundible de la piedra resquebrajándose. Debería haberme quedado donde estaba. Ana había sido clara, pero algo tiraba de mí, algo que no podía nombrar, algo que se sentía como hilos invisibles envueltos alrededor de mis costillas y tirando de mí hacia los niveles superiores. Antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que la lógica pudiera anular el instinto, me encontré en movimiento. Salí de las cocinas y entré en el corredor, siguiendo los sonidos del caos. El palacio estaba en desorden.
Los sirvientes corrían en todas direcciones. Los miembros de la manada gritaban órdenes contradictorias, y el olor a miedo saturaba el aire tan densamente que podía saborearlo en mi lengua. Me pegué a la pared, haciéndome lo más pequeña posible mientras la gente pasaba corriendo sin verme. Invisible como siempre, subí las escaleras de servicio, mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas, y emergí en el tercer nivel, donde se encontraba el gran salón. Las enormes puertas estaban abiertas, y a través de ellas pude ver a los miembros de la manada apiñándose en la entrada, sus rostros pálidos, sus ojos muy abiertos por el shock. No debía mirar. Debía darme la vuelta y volver a las cocinas antes de que alguien notara mi ausencia. Pero ese tirón, ese magnetismo inexplicable, me arrastró hacia adelante. Me acerqué, deslizándome entre cuerpos que no registraban mi presencia, hasta que pude ver dentro del gran salón. Lo que vi me cortó la respiración y me debilitó las rodillas. El salón estaba lleno de cientos de miembros de la manada, todos vestidos con sus mejores galas ceremoniales, todos congelados en una quietud absoluta. En el extremo más alejado, en el estrado elevado donde se encontraba el trono del rey Alfa tallado en una sola pieza de obsidiana, estaba el propio rey Carlos. Por supuesto, ya lo había visto antes, aunque siempre de lejos, siempre desde las sombras donde yo pertenecía. Era exactamente lo que un rey alfa debía ser: alto, de complexión poderosa, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y ojos del color del oro fundido. Vestía una armadura ceremonial negra, grabada con runas plateadas que brillaban a la luz de las antorchas, y solo su presencia imponía atención, respeto, sumisión. A su lado estaba la dama Carmen, envuelta en seda blanca que contrastaba bellamente con su piel pálida y su cabello platino. Parecía una diosa, parecía una reina, pero ninguno de los dos era lo que había capturado la atención de cada persona en esa habitación. Entre el trono y la multitud reunida estaba Fenrir. La criatura era enorme, fácilmente el doble del tamaño del lobo más grande que jamás había visto, con un pelaje tan negro como una noche sin estrellas, y ojos que brillaban con una inquietante luz azul. Sus hombros eran más anchos que la altura de un hombre. Sus garras tallaban surcos en el suelo de piedra con cada paso, y su presencia irradiaba un poder tan intenso que incluso desde mi posición en la parte trasera del salón, sentí que mis rodillas amenazaban con doblarse. Esto no era un lobo. Esto era algo más antiguo, algo que existía antes de que los lobos aprendieran a caminar como hombres, algo que recordaba cuando la magia era ley y el poder lo era todo. La bestia de guerra estaba en el centro del salón, su enorme cabeza girando lentamente como si buscara algo, buscando a alguien. El rey Carlos habló, su voz resonando fácilmente por el espacio silencioso. Fenrir reconoce la sangre de los ancestros. Llama a quien lleva la marca de la primera línea. Sus ojos dorados escanearon a la multitud, la confusión parpadeando en sus rasgos por un momento antes de que su expresión se endureciera en la máscara de autoridad que siempre llevaba. Adelante, seas quien seas, adelante ahora. Nadie se movió. La multitud permaneció congelada, apenas respirando mientras la mirada brillante de Fenrir continuaba su barrido por la habitación. Sentí mi corazón martillando contra mis costillas. Sentí el sudor perlado en mi piel, a pesar del aire fresco. Sentí ese tirón inexplicable hacerse más fuerte, más insistente, más imposible de ignorar. Esto era una locura. Esto no tenía nada que ver conmigo. Yo era nadie. Yo era nada. Ni siquiera tenía un lobo. Pero mis pies se movieron de todos modos. Un paso,
luego otro, llevándome hacia adelante, incluso mientras mi mente me gritaba que me detuviera, que me escondiera, que huyera. La multitud se abrió sin un pensamiento consciente. La gente se apartaba como si fuera impulsada por un instinto que no entendían, creando un camino desde la entrada directamente al centro del salón, directamente a Fenrir. Caminé como en un sueño. Mi visión se estrechó hasta que todo lo que pude ver eran esos ojos azules brillantes fijos en mí con una intensidad que debería haberme aterrorizado, pero en cambio se sintió extrañamente familiar. Extrañamente, ¿correcto? Fui consciente de los susurros que comenzaban, los jadeos de shock, las preguntas siseantes. ¿Quién es esa? ¿Es la chica de la cocina? ¿Qué está haciendo aquí? Que alguien la detenga antes de que la maten. Pero nadie me detuvo. Nadie se movió. Todos se quedaron mirando cómo la chica que habían ignorado durante 20 años caminaba hacia una criatura que podía destrozarla con un solo zarpazo de su enorme pata. Cuando estaba a unos 3 metros, Fenrir se movió. La bestia dio 3 pasos que sacudieron el suelo, cerrando la distancia entre nosotros en segundos, y mi aliento se atascó en mi garganta. Tan cerca, podía ver cada detalle. Las cicatrices que entrecruzaban el hocico de Fenrir, evidencia de incontables batallas sobrevividas. La inteligencia en esos ojos brillantes, antiguos y sabios, y demasiado conscientes. La forma en que el aire alrededor de la criatura parecía brillar con un poder apenas contenido. Sabía que debía correr. Cada instinto me gritaba que huyera, pero no podía moverme, no podía respirar, solo podía quedarme allí mientras Fenrir bajaba su enorme cabeza, poniendo esos ojos brillantes al nivel de los míos. Por un momento no pasó nada. Todo el salón contuvo el aliento, y entonces Fenrir hizo algo que no había ocurrido en la memoria viva. Algo que no había pasado desde que el primer rey Alfa había probado su derecho a gobernar hace más de 1000 años. La bestia de guerra dobló sus patas delanteras y bajó su cuerpo hasta que su enorme cabeza descansó en el suelo de piedra a mis pies en una posición de completa y absoluta sumisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo me quedé mirando a la criatura que acababa de arrodillarse ante mí, mi mente negándose a procesar lo que estaba sucediendo. Esto era imposible. Esto era una locura. Yo era nadie. Yo era nada. Solo era la chica de la cocina que fregaba suelos y mantenía la cabeza gacha y sobrevivía siendo invisible. Pero a Fenrir no parecía importarle nada de eso. La bestia permaneció inmóvil en su posición sumisa, esperando. Mis manos temblaron mientras, lenta y vacilante, me agachaba. Mis dedos hicieron contacto con el pelaje de Fenrir, y en el momento en que lo hicieron, el mundo explotó. El poder me golpeó como una fuerza física, derribándome de rodillas junto a la bestia de guerra. Las imágenes inundaron mi mente. Recuerdos que no eran míos. Un conocimiento que había estado durmiendo en mi sangre durante 20 años, despertando repentinamente con una fuerza violenta. Vi batallas libradas antes de la historia registrada. Vi lobos del tamaño de montañas corriendo bajo cielos pintados con colores que ya no existían. Vi un linaje que se extendía a través del tiempo, una cadena ininterrumpida de poder y magia y sangre que me conectaba con algo antiguo, algo primordial, algo que se había perdido hace tanto tiempo que la mayoría creía que nunca había existido. Los primordiales, los primeros lobos, los gobernantes originales que habían mandado no solo por la fuerza, sino por su conexión con la esencia misma de lo que significaba ser lobo, ser salvaje, ser libre. Su linaje se había creído extinto, aniquilado en las guerras que habían remodelado el mundo
y establecido a los reyes Alfa como la autoridad suprema. Pero no se había extinguido. Se había escondido, protegido, esperando el momento adecuado para resurgir, esperando a la persona adecuada para llevarlo adelante. Jadeé mientras las visiones me liberaban, dejándome arrodillada junto a Fenrir, con lágrimas corriendo por mi rostro y el poder crepitando en mi piel como un rayo. Levanté la vista, mi visión nadando, y encontré al rey Carlos de pie directamente frente a mí. Se había movido del estrado sin que yo lo notara. Había cruzado el salón en segundos, y ahora me miraba con una expresión que no podía descifrar. «Imposible», susurró alguien entre la multitud, y reconocí la voz de la dama Carmen, afilada con incredulidad y algo más oscuro, algo que sonaba a furia. «Ella es nadie. Ni siquiera tiene un lobo. Esto debe ser algún tipo de truco». Pero Carlos no apartó la mirada de mí. Sus ojos dorados buscaron en mi rostro como si me viera por primera vez, como si la chica que había sido invisible para él durante toda su vida se hubiera convertido de repente en lo único en la habitación digno de mirar. «Fenrir no comete errores», dijo en voz baja, pero su voz llegó a todos los rincones del salón silencioso. «La bestia de guerra conoce la sangre antigua cuando la encuentra. Reconoce la marca de la primera línea». Extendió su mano hacia mí, y yo la miré como si fuera una serpiente a punto de atacar. «Levántate», ordenó, aunque su tono era más suave de lo que jamás le había oído. «Dime tu nombre». «María». La palabra apenas salió como un susurro, y tuve que obligarme a hablar de nuevo, más fuerte esta vez. «Mi nombre es María». No tomé su mano, no podía. El poder que aún crepitaba en mis venas me asustaba de tocar a nadie, me asustaba de lo que pudiera pasar si lo hacía. Carlos pareció entender. Bajó su mano, pero no retrocedió. En cambio, se volvió para dirigirse a la multitud reunida, y cuando habló, su voz tenía la autoridad absoluta de un rey que no sería cuestionado. «La ceremonia continuará, pero no como estaba planeada. Fenrir ha elegido. La magia antigua ha hablado. Esta mujer lleva la sangre de los primordiales, y por las leyes que rigen nuestra especie, leyes más antiguas que la corona que llevo, es reconocida como verdadera realeza». El salón estalló en caos. Voces gritaban unas sobre otras, algunas en protesta, otras en shock, otras en emoción al presenciar algo de lo que se hablaría por generaciones. A pesar de todo, la dama Carmen permaneció en silencio, pero pude sentir el peso de su mirada. Pude sentir el odio irradiando de la mujer que había esperado convertirse en reina y acababa de ver cómo ese futuro se desmoronaba. Quería correr, quería desaparecer de nuevo en las sombras a donde pertenecía, donde entendía las reglas, donde sabía cómo sobrevivir. Pero Fenrir permaneció a mi lado, la enorme bestia ahora de pie y presionando contra mi costado, como para anclarme en su lugar. Y me di cuenta, con horror creciente, de que huir ya no era una opción. Lo que sea que se había despertado dentro de mí, cualquier sangre que fluyera por mis venas, acababa de cambiarlo todo. El rey Carlos levantó la mano, y el salón volvió a quedar en silencio. El poder del mandato de un rey alfa era absoluto cuando elegía usarlo, y cada lobo en la habitación sintió la compulsión de obedecer a sentarse sobre ellos como un peso físico. «Habrá tiempo para preguntas más tarde», dijo Carlos, sus ojos dorados recorriendo la multitud con una advertencia imposible de ignorar. «Por ahora, honraremos la elección de la luna sangrienta. María, del linaje primordial, te quedarás conmigo durante el resto de esta ceremonia. Fenrir te ha nombrado, y no deshonraré la magia antigua rechazando su juicio.
Se volvió hacia mí y esta vez no me ofreció su mano. En cambio, simplemente esperó, dándome la opción de seguirlo o huir. Miré a Fenrir, a la criatura ancestral que había reconocido algo en mí que yo no sabía que existía, y luego a la multitud de miembros de la manada que me miraban con expresiones que iban desde el asombro hasta la indignación. Toda mi vida había sido invisible, insignificante, ignorada. Ahora todos los ojos de la habitación estaban puestos en mí, y no tenía idea de cómo soportar el peso de esa atención. Pero estaba cansada, tan insoportablemente cansada de ser nada, de aceptar sobras, de creer que merecía la crueldad que me daban simplemente porque había nacido sin lo único que definía su mundo, un lobo. Excepto que sí tenía un lobo. Podía sentirlo ahora, esa presencia dentro de mí que había estado durmiendo durante 20 años, revolviéndose por fin, estirándose como si despertara de un largo sueño. No era como los lobos en los que había visto a otros transformarse. Esto era más viejo, más salvaje, algo que llevaba el eco de cuando nuestra especie había sido dioses en lugar de súbditos, y era mío. Tomé aire, enderecé los hombros y avancé para pararme junto al rey Alfa. La multitud jadeó. Fenrir me siguió, colocándose a mi otro lado, y juntos los tres nos paramos ante las manadas reunidas como testigos de algo que no debería haber sido posible. Momentos como este te hacen pensar, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué sentido tiene todo esto? Toda mi vida me han dicho que no soy nadie, que no valgo nada, y de repente, un animal gigante, mágico, el legendario Fenrir, se arrodilla ante mí. ¿Se arrodilla? Es ridículo. ¿Realmente era la descendiente de algo tan antiguo? Parte de mí quería reír, parte quería llorar, y otra parte solo quería que todo se acabara para poder volver a pelar patatas en paz. ¿Pero acaso quería volver? ¿Quería volver a la oscuridad? Era la pregunta que se repetía en mi mente una y otra vez. Supongo que es como dicen, ten cuidado con lo que deseas o con lo que temes, porque el universo tiene una forma extraña de poner las cosas patas arriba. Y sinceramente, esto estaba más patas arriba que cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero ¿y si eso no era algo malo? ¿Y si de alguna manera todo esto era correcto? Es una sensación extraña. La ceremonia continuó, aunque nada transcurrió como estaba planeado. El anciano mayor, un lobo antiguo cuyo pelaje se había vuelto completamente blanco con la edad y cuyos ojos habían presenciado la coronación de 3 reyes alfa, avanzó para realizar los ritos de sangre. La tradición dictaba que la compañera elegida del rey alfa ofrecería su sangre a los ancestros, demostrando su valía para pararse a su lado y producir herederos que llevarían adelante la línea real. Pero mientras el anciano preparaba la hoja ceremonial, sus manos temblando ligeramente por la edad o quizás por la magnitud de lo que estaba ocurriendo, Carlos habló. Los ritos deben ser alterados, dijo, su voz con el peso de la certeza absoluta. María lleva sangre primordial. Los ancestros no requerirán prueba de su valía. Requerirán el reconocimiento de su supremacía. Las palabras enviaron otra oleada de shock a través de la multitud, y esta vez incluso el anciano mayor parecía incierto. Mi rey, dijo el viejo lobo con cautela, la ceremonia se ha realizado de la misma manera durante siglos. Alterarla ahora, especialmente dadas las circunstancias, podría ser visto como... Se interrumpió, claramente buscando una forma diplomática de terminar la frase. Fue entonces cuando Carmen, la dama Sarafina, como le llamaban muchos, intervino. Aunque yo la había visto con mis propios ojos, después, cuando el palacio se calmó, Carlos me contó lo que ella le había dicho a él, la forma en que su furia apenas contenida se había derramado en la sala.
podría ser visto como que. La voz de la dama Carmen resonó por el salón como una cuchilla untada en miel. Ella se había movido de su posición junto al trono y ahora estaba en el borde del estrado, su vestido blanco fluyendo a su alrededor como agua, su expresión perfectamente compuesta, excepto por la furia que ardía en sus ojos azul hielo. Podría ser visto como que el rey está siendo manipulado por un truco conveniente. Todos conocemos las historias del linaje primordial, Su Majestad. También sabemos que esas líneas de sangre se extinguieron hace siglos. Lo que estamos presenciando aquí es una imposibilidad o un engaño muy inteligente. Yo sentí cada palabra como un golpe físico. Una parte de mí estaba de acuerdo con Carmen. Esto tenía que ser un error, una broma cósmica jugada a mi costa. Pero el poder vibrando en mis venas, la forma en que Fenrir se apretaba protectoramente a mi costado, los recuerdos que aún resonaban en mi mente de batallas y magia, y de una época en que mis ancestros habían moldeado el mundo mismo, todo insistía en que esto era real. Carlos se giró para enfrentar a Carmen, y la temperatura en el salón pareció bajar. Cuando habló, su voz tenía ese tipo de peligro silencioso que hacía que los guerreros experimentados retrocedieran. ¿Está usted cuestionando el juicio de Fenrir, dama Carmen? Porque si es así, estaría más que feliz de organizar una demostración de lo infalibles que son realmente los instintos de la bestia de guerra. La amenaza era inconfundible, y la perfecta compostura de Carmen se resquebrajó ligeramente. Un destello de miedo cruzó sus rasgos antes de que lo disimulara. Por supuesto que no, Su Majestad. Simplemente sugiero que procedamos con cautela. Seguramente puede entender la confusión de la manada. Esta chica ha vivido entre nosotros durante 20 años, y ni una sola vez ha mostrado ninguna señal de llevar sangre antigua. Ni una sola vez ha manifestado un lobo. Es inusual, por decirlo menos. Ella tenía razón. Anne Pennenborg, por supuesto. Podía sentir la duda extendiéndose entre la multitud reunida. Podía verla en los rostros de los miembros de la manada, que me habían ignorado durante 2 décadas, y ahora se les pedía que aceptaran que yo era de alguna manera realeza. Era absurdo, era imposible. Y sin embargo, el anciano mayor carraspeó atrayendo la atención de nuevo al asunto en cuestión. Quizás, dijo lentamente, podríamos permitir que la propia sangre dé las respuestas. La hoja ceremonial ha sido bendecida por cada rey alfa desde la fundación de la manada de la luna sangrienta. Si María realmente lleva sangre primordial, reaccionará a la magia antigua de maneras que la sangre del lobo normal no puede. Carlos me miró con una pregunta en sus ojos dorados, y me di cuenta de que me estaba dando la opción. Podía negarme. Podría alejarme de esta locura y volver a las cocinas, a mi vida sencilla, a la seguridad de ser invisible. O podría dar un paso adelante y demostrar de una vez por todas si lo imposible era realmente la verdad. Pensé en los 20 años que había pasado fregando suelos y comiendo sobras y siendo tratada como menos que nada. Pensé en cada palabra cruel, cada mirada despectiva, cada momento en que me habían hecho sentir inútil, y pensé en el poder que ahora fluía por mis venas, el lobo revolviéndose dentro de mi conciencia, la magia ancestral que me reconocía incluso si la manada no lo hacía. Hazlo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Prueba la sangre. El anciano mayor asintió y se acercó con la hoja ceremonial. Era hermosa de una manera mortal, forjada con plata extraída de las montañas sagradas y grabada con runas tan antiguas que su significado original se había perdido en el tiempo. La hoja zumbaba con magia latente y pude sentirla llamando a algo profundo dentro de mí.
Algo que recordaba cuando armas como esta eran algo común, cuando la magia era tan natural como respirar. El anciano tomó mi mano suavemente, sus antiguos dedos sorprendentemente firmes, mientras giraba mi palma hacia arriba. Esto dolerá, advirtió, aunque la amabilidad suavizó su tono. La magia antigua no es suave cuando despierta. Asentí preparándome, y el anciano deslizó la hoja por mi palma en un movimiento rápido. El dolor brilló, agudo y punzante, y siseé entre dientes, pero no me aparté. La sangre brotó del corte, carmesí y ordinaria, y por un latido no pasó nada. Sentí que mi estómago se encogía. Todo esto había sido un error, una broma cruel. La forma en que el universo me recordaba que nunca sería nada más de lo que era. Pero entonces mi sangre tocó las runas grabadas en la hoja, y todo cambió. La plata comenzó a brillar, primero débilmente, luego con un brillo creciente, hasta que fue casi imposible de mirar directamente. Las runas se encendieron con luz dorada, palabras antiguas cobrando vida después de siglos de inactividad. Y el aire a nuestro alrededor comenzó a temblar y a crepitar con energía. Jadeé cuando el poder subió por mi brazo desde el punto donde mi sangre se encontró con la hoja, corriendo por mis venas como fuego líquido. No dolía exactamente, pero era abrumador, consumidor, transformador. Pude sentir algo dentro de mí respondiendo a la magia. Pude sentir barreras que no sabía que existían comenzando a desmoronarse y a caer. Y entonces sentí a mi lobo. No el susurro de presencia que había percibido antes, sino la realidad completa y abrumadora. El enorme criatura que había estado durmiendo dentro de mí durante 20 años de repente, abrió sus ojos y casi me derrumbo bajo el peso de su conciencia uniéndose a la mía. Era masivo, antiguo, poderoso, más allá de todo lo que había imaginado posible. Su pelaje era del color de la luz de la luna sobre el agua, plateado y blanco, y azul pálido, todo entrelazado, y sus ojos brillaban con la misma luz etérea que ahora brotaba de la hoja ceremonial. Este no era un lobo normal, esto era algo que no había caminado sobre la tierra en más de 1000 años. Esto era un primordial. La luz de la hoja se intensificó hasta llenar todo el salón, obligando a los miembros de la manada a protegerse los ojos. Y cuando finalmente se desvaneció, yo estaba transformada. Mi sencillo vestido de sirvienta había sido reemplazado por una armadura ceremonial que se había materializado de la magia misma. Metal plateado y blanco grabado con las mismas runas ancestrales que decoraban la hoja, ajustándose perfectamente a mí, como si hubiera sido hecha específicamente para mi cuerpo. Mi cabello castaño, que siempre había sido lacio y corriente, ahora caía en ondas que parecían atrapar y retener la luz, y mis ojos, cuando finalmente los abrí, brillaban con la misma luminescencia azul pálido que los de mi lobo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la dama Carmen, que había sido tan rápida en expresar sus dudas, se quedó congelada con la boca ligeramente abierta, incapaz de articular palabras ante lo que acababa de presenciar. El anciano mayor me miró con lágrimas corriendo por su rostro surcado por el tiempo, y cuando habló, su voz temblaba de emoción. «Bendita por la luna», susurró. «Después de 1000 años, el linaje primordial ha regresado». Cayó sobre una rodilla, luego sobre ambas, presionando su frente contra el suelo de piedra en un gesto de sumisión y reverencia absolutas. «Perdónanos, primera hija. Perdónanos por no ver lo que eras, por no protegerte como deberíamos haberlo hecho». Sus palabras parecieron romper el hechizo que había congelado a la multitud, y como una ola, los miembros de la manada comenzaron a arrodillarse. Primero 1, luego 10, luego cientos,
hasta que todo el gran salón estuvo lleno de lobos inclinándose ante una chica que esa misma mañana no era nadie digna de atención. Yo me quedé de pie en el centro de todo, abrumada, aterrorizada y completamente insegura de lo que se suponía que debía hacer o decir. Carlos permaneció de pie, como era su derecho como rey alfa, pero incluso él me miraba diferente ahora. El cálculo en sus ojos dorados había sido reemplazado por algo más. Reconocimiento, respeto y debajo de ambos, algo que se parecía peligrosamente a la fascinación. Se acercó, cerrando la distancia entre nosotros hasta que se paró directamente frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, podía oler el aroma a pino y aire nocturno que lo envolvía. María, del linaje primordial, dijo formalmente, su voz resonando por el silencioso salón. Fenrir te ha elegido. La magia antigua te ha reconocido. Y yo, Carlos, rey alfa de la manada de la luna sangrienta y soberano de los territorios del norte, reconozco tu derecho a estar en pie como igual a cualquier gobernante en este reino. Extendió su mano una vez más, y esta vez entendí lo que ofrecía. No solo ayuda, sino una asociación, una alianza, un lugar a su lado, no como subordinada, sino como alguien cuyo linaje era potencialmente incluso más antiguo y poderoso que el suyo. Miré su mano extendida por un largo momento, mi mente acelerada. Aceptar cambiaría todo. Me empujaría a un mundo de política y luchas de poder y expectativas para las que no tenía entrenamiento. Pero negarme sería peor. Sería un insulto no solo para Carlos, sino para la magia misma, para los ancestros que de alguna manera habían mantenido vivo mi linaje a través de siglos de casi extinción. Para el lobo que ahora caminaba dentro de mi conciencia y exigía que reclamara lo que era legítimamente mío. Alargué la mano y la coloqué en la suya. En el momento en que nuestra piel hizo contacto, el poder se extendió entre nosotros, visible para todos en el salón como luz plateada y dorada entrelazada que se elevaba en espiral. Jadeé ante la intensidad, ante la sensación de conexión que de repente existía entre yo y este rey, que hasta hacía unos momentos había sido nada más que una figura distante que observaba desde las sombras. Podía sentir su lobo, poderoso y dominante y absolutamente alfa en todos los sentidos. Y podía sentir cómo mi propio lobo primordial respondía a ello, no con sumisión, como podría haber esperado, sino con desafío e interés, y un reconocimiento que iba más allá de la lógica o la razón. La palabra resonó en mi conciencia, aunque si venía de mi lobo o del suyo, o de la magia que nos unía, no podría decirlo. Pero sabía con absoluta certeza que lo que Fenrir había reconocido no era solo mi linaje. Era esto, esta conexión, este lazo que no debería existir entre una sirvienta de cocina y un rey, pero que aparentemente existía de todos modos, porque la magia y el destino no se preocupaban por las jerarquías sociales o los planes cuidadosamente elaborados. Los ojos de Carlos se abrieron ligeramente, y supe que él también lo sentía. El lazo, el tirón, la certeza absoluta de que, de alguna manera, imposiblemente, estábamos destinados a estar juntos. Esto cambia todo, dijo en voz baja, tan solo para que yo lo escuchara, y no supe si se refería a lo político o a lo personal o a ambos. Probablemente ambos, definitivamente ambos. Se volvió para dirigirse a la multitud, aunque no soltó mi mano, y cuando habló, su voz tenía el peso de la autoridad absoluta. La ceremonia de la luna sangrienta concluirá como exige la magia antigua. María del linaje primordial estará a mi lado no como consorte, sino como cogobernante,
según lo decretan las leyes antiguas cuando se descubre a alguien que posee la primera sangre. Las implicaciones de esas palabras se extendieron por el salón como ondas de choque. Cogobernante no reina en el sentido tradicional, subordinada al rey, sino soberanía compartida. Era algo sin precedentes, radical, y según leyes tan antiguas que la mayoría de los lobos habían olvidado que existían, completamente legítimo. La dama Carmen emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. No pude distinguir cuál. Y luego la mujer se dio la vuelta y salió del salón con la cabeza alta y su vestido blanco, arrastrándose detrás de ella como el fantasma de futuros que nunca serían. Varios de sus partidarios la siguieron, sus rostros oscuros de desaprobación, pero la mayoría de la manada permaneció arrodillada, observando, esperando ver qué sucedería a continuación. Lo que sucedió a continuación fue que Carlos me condujo al estrado, al trono tallado en obsidiana negra, y me indicó que me pusiera a su lado mientras el anciano mayor completaba los ritos de sangre. La ceremonia que siguió fue antigua y compleja, involucrando juramentos pronunciados en idiomas que yo no conocía conscientemente, pero de alguna manera entendía, involucrando mi sangre mezclada con la de Carlos y ofrecida a los ancestros, involucrando a Fenrir de guardia a nuestro lado como testigo y protector. A través de todo me sentí como si me moviera en un sueño, mi mente incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Justo esta mañana había sido invisible, inútil. Ahora estaba al lado del lobo más poderoso del reino, mientras cientos se arrodillaban ante mí, y la magia ancestral cantaba en mis venas. Cuando la ceremonia finalmente concluyó, la primera luz del amanecer irrumpía por las altas ventanas del gran salón, tiñéndolo todo de tonos dorados y rosados que parecían casi suaves después de la intensidad del brillo rojo de la luna sangrienta. Carlos se volvió hacia mí y, por primera vez desde que todo esto comenzó, permitió que su máscara formal se resbalara ligeramente. «Debes estar exhausta», dijo, y había una preocupación genuina en su tono. «Deberíamos llevarte a algún lugar donde puedas descansar, donde puedas procesar todo lo que ha sucedido». Quise reír ante lo absurdo de esa declaración. ¿Procesar? ¿Cómo se procesa descubrir que eres descendiente de la realeza ancestral? ¿Cómo se procesa desarrollar un lazo de compañero con un rey alfa? ¿Cómo se procesa pasar de sirvienta a soberana en el lapso de una sola noche? Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera comenzar a formular palabras que pudieran expresar el caos en mi mente, las puertas del gran salón se abrieron de golpe con la fuerza suficiente para resquebrajar el marco de piedra. Un mensajero entró tambaleándose, sus ropas rasgadas, su rostro manchado de sangre, sus ojos salvajes de pánico. «Rey Alfa», jadeó, apenas capaz de mantenerse en pie. «La frontera este, estamos bajo ataque. Un ejército de miles de efectivos, liderado por lobos que nunca antes habíamos visto. Llevan estandartes marcados con símbolos de las viejas guerras. Están preguntando por la primordial. Exigen que se la entreguen o destruirán todo». El salón estalló en caos una vez más, pero esta vez el miedo era diferente. Esta vez era inmediato y real. La expresión de Carlos se endureció al instante. El breve momento de dulzura se desvaneció detrás de la máscara de un rey que había guiado a su pueblo a través de innumerables batallas. Me miró y en sus ojos dorados vi tanto protección como una pregunta. Acababa de ser reconocida como su igual. Eso significaba que cualquier decisión que tomaran a continuación, la tomaríamos juntos. «Me quieren a mí», dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz a pesar del terror que me arañaba por dentro.
Si voy a ellos, si me rindo, ¿dejarán a la manada en paz? No. La respuesta de Carlos fue inmediata y absoluta. Ahora estás bajo mi protección, bajo la protección de Fenrir, bajo la protección de cada lobo que acaba de presenciar el despertar de tu sangre. No rindo lo que es mío, y no te acercarás a ninguna fuerza que esté en nuestras fronteras. Su posesividad debería haberme molestado, debería haberme sentido como una jaula más. Pero en cambio algo se asentó dentro de mí que había estado vibrando de miedo. No estaba sola en esto. Pasara lo que pasara, no lo enfrentaría como la invisible chica de la cocina que no tenía a nadie ni nada. Lo enfrentaría como lo que aparentemente era. Una primordial, una gobernante, una mujer con un poder que apenas comenzaba a comprender. Entonces iremos a ellos juntos, dije, y vi la expresión de Carlos cambiar de ira protectora a algo que parecía casi orgullo. Descubriremos quiénes son y qué quieren, y les mostraremos que el linaje primordial no se doblega ante las amenazas. Fenrir, que había permanecido en silencio durante toda la ceremonia, eligió ese momento para soltar un rugido que sacudió los cimientos mismos del palacio. Los ojos de la antigua bestia de guerra brillaron más intensamente, y sentí que mi propio lobo respondía. Sentí que un poder se alzaba dentro de mí que era a la vez aterrador y estimulante. Lo que sea que los esperaba en la frontera este, cualquier enemigo antiguo que hubiera emergido de la historia para amenazar a mi manada, aprenderían muy rápidamente que despertar a un primordial no era lo mismo que derrotarlo. Carlos sonrió, y era la sonrisa de un rey que acababa de darse cuenta de que había ganado no solo una compañera, sino una aliada que en realidad podría ser lo suficientemente fuerte como para estar a su lado en las batallas venideras. Entonces cabalgaremos al amanecer, dijo, su voz resonando en cada rincón del salón. Preparen la guerra. La multitud comenzó a moverse. Los lobos se apresuraron a recoger armas y armaduras. Los mensajeros corrían para alertar a los guerreros de la manada. El caos organizado de un ejército movilizándose para la batalla. A través de todo, yo permanecía junto al rey Alfa, con Fenrir a mi lado, y la magia crepitando en mi piel. Y por primera vez en mis 20 años de vida, no me sentí invisible. Me sentí vista, me sentí poderosa, sentí que realmente podría merecer el destino que acababa de chocar contra mi vida y cambiarlo todo. La batalla que siguió sería recordada por generaciones. El ejército en la frontera este resultó ser restos de las antiguas familias, lobos que habían servido al linaje primordial antes de que cayera y que habían estado esperando siglos a que surgiera una verdadera heredera. No habían venido a destruir, sino a arrodillarse, a ofrecer su servicio, a jurar lealtad a la línea de sangre que nunca habían dejado de creer que regresaría. Pero su llegada había provocado respuestas de otras facciones, de manadas que temían lo que un resurgente linaje primordial podría significar para las estructuras de poder actuales, de rivales políticos que vieron oportunidad en el caos, de enemigos antiguos que recordaban cuando los primeros lobos habían gobernado con autoridad absoluta y querían asegurarse de que eso nunca pudiera volver a suceder. Los combates duraron 3 días, 3 días de sangre y batalla y magia desatada de maneras que no se habían visto desde las guerras que remodelaron el reino. Yo luché junto a Carlos, mi lobo primordial, emergiendo por primera vez y demostrando ser tan poderoso como sugería la leyenda. Me moví por el campo de batalla como la luz de la luna hecha carne, mi pelaje plateado brillando incluso a la luz del día, mi poder barriendo a enemigos y aliados por igual. Fenrir luchó conmigo, la antigua bestia de guerra, obedeciendo mis órdenes tan fácilmente como obedecía las de Carlos.
y juntos se convirtieron en una fuerza imparable. Los miembros de la manada que me habían ignorado durante 20 años observaron con asombro cómo la chica de la cocina que habían descartado demostraba ser una reina guerrera en todo el sentido de la palabra. Cuando el polvo finalmente se asentó, cuando se firmaron tratados y se forjaron alianzas, y las últimas fuerzas hostiles fueron derrotadas o integradas en la manada de la luna sangrienta, me encontré de nuevo en el gran salón junto a Carlos. Esta vez, sin embargo, no había ceremonia, ni multitud, solo nosotros dos, y la luz del amanecer que se filtraba por las ventanas que se habían roto durante la lucha y que habían sido reparadas a toda prisa. «Nos salvaste», dijo Carlos en voz baja. «Tu poder, tu presencia cambiaron el rumbo. Sin ti habríamos sido aniquilados». Negué con la cabeza. «Nos salvamos el uno al otro. Esto es lo que hacen los que pertenecen juntos». No. La palabra quedó suspendida entre nosotros, finalmente reconocida. Carlos alargó la mano para acariciar mi rostro, su tacto suave a pesar de los callos de años empuñando armas. «Yo no te elegí», admitió. «Fenrir lo hizo. El destino lo hizo. Pero si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, sabiendo todo lo que sé ahora, te elegiría a ti cada vez». Sentí lágrimas en los rabillos de mis ojos, aunque no supe si era por el agotamiento, la emoción o el alivio de haber sobrevivido. «Pasé 20 años siendo invisible», susurré, «siendo nada. Y ahora soy todo lo que nunca supe que podría ser». «Es aterrador». «Lo sé», dijo Carlos, y la comprensión en su voz me hizo creer que realmente lo hacía. «Pero no tienes que llevarlo sola. Eso es lo que significa este lazo. Eso es lo que significa ser iguales. Lo enfrentamos juntos». Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería. Pero yo no quería apartarme. Quería esto, lo quería a él, quería la vida que se me había ofrecido, por imposible que pareciera. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, el beso fue suave y cuidadoso, una promesa más que una exigencia. Y cuando nos separamos, vi mi propio asombro reflejado en sus ojos dorados. «Juntos», acepté, y sentí que mi lobo primordial se asentaba contento dentro de mi conciencia, finalmente en paz con donde pertenecía, con quién pertenecía. ¿Os habríais atrevido a tanto? Las semanas que siguieron fueron un torbellino de maniobras políticas, de aprender a navegar la política de la corte, de descubrir el alcance completo de mis poderes y lo que significaba ser una primordial en un mundo que había olvidado que mi especie existía. Comencé a delegar responsabilidades, confiando en las palabras amables que el anciano mayor me susurraba sobre el linaje y las leyes ancestrales. Él se volvió mi guía en los asuntos más antiguos, los que Carlos, por más rey que fuera, no había tenido que entender profundamente hasta ahora. Me equivoqué, luché. Hubo momentos en que no deseaba nada más que volver a la simple invisibilidad de fregar suelos y ser ignorada. Pero Carlos estuvo ahí, paciente y comprensivo, y ocasionalmente frustrado, pero nunca despectivo, nunca cruel, y lenta, cuidadosamente, comencé a crecer en el papel que se me había impuesto. Nombré asesores de entre los lobos que una vez me habían ignorado, eligiendo a aquellos que habían mostrado amabilidad cuando no tenían por qué hacerlo, y comencé a implementar cambios que asegurarían que nadie más en la manada se sintiera jamás tan inútil como yo una vez lo había hecho. Carmen finalmente regresó a la corte, su orgullo herido, pero sus instintos políticos demasiado agudos para mantenerse alejada del poder permanentemente. Ella y yo nunca seríamos amigas, pero desarrollamos un cuidadoso respeto profesional, y Carmen demostró ser invaluable
cuando se trataba de navegar los aspectos más traicioneros de la política de la corte. Y Fenrir permaneció a mi lado, siempre. La antigua bestia de guerra se convirtió tanto en mi protectora como en la de Carlos, un símbolo viviente del lazo entre la magia antigua y la nueva autoridad. 6 meses después de la ceremonia de la luna sangrienta, me encontraba una vez más en el gran salón, pero esta vez llevaba una corona. No la que llevaba Carlos, que había sido transmitida a través de generaciones de reyes alfa, sino una nueva forjada específicamente para mí, con plata extraída de las montañas sagradas y engastada con piedras lunares que brillaban con su propia luz interna. La coronación fue más pequeña de lo que había sido la ceremonia de la luna sangrienta, más íntima, a la que asistieron solo miembros de la manada que habían demostrado su lealtad y aliados que se habían ganado nuestra confianza. Mientras el anciano mayor colocaba la corona sobre mi cabeza y me declaraba reina de verdad, y no solo de título, miré los rostros que me observaban y me maravillé de cuánto había cambiado, de cuánto había cambiado yo. Carlos estaba a mi lado, su propia corona brillando a la luz de las antorchas, y cuando la ceremonia concluyó y la manada estalló en celebración, me tomó la mano y me llevó del salón al balcón que daba a todo el territorio. Desde allí podía ver los bosques donde una vez me habían prohibido deambular, los campos de entrenamiento donde los guerreros afinaban sus habilidades, los hogares de los miembros de la manada que ahora me miraban en busca de guía y protección. ¿Te arrepientes?, preguntó Carlos suavemente. De la vida que perdiste, de la sencillez. Consideré la pregunta seriamente, pensando en la chica que había sido hacía solo 6 meses, invisible e ignorada, y tan segura de que nunca sería nada más. Luego pensé en la mujer que era ahora, poderosa y vista, y de pie junto a un rey que me miraba como si yo fuera la luna misma. No, dije finalmente, no me arrepiento. Esa chica necesitaba morir para que esta mujer pudiera vivir. Carlos sonrió y me atrajo hacia él, rodeándome con sus brazos mientras la celebración continuaba dentro sin nosotros. Entonces construiremos algo nuevo, murmuró contra mi cabello. Algo que honre tanto los viejos caminos como los nuevos. Algo digno de una reina primordial y del rey Alfa que tuvo la suerte de ser elegido por ella. Yo reí, el sonido brillante y genuino y tan diferente del silencio tranquilo y asustado que había mantenido durante 20 años. Elegida por Fenrir, ¿quieres decir elegida por el destino? Carlos corrigió. La bestia de guerra simplemente tuvo el buen sentido de reconocerlo primero. Y hoy, mientras las estrellas comienzan a aparecer en el cielo, que se oscurece sobre el territorio de la luna sangrienta, me inclino en el abrazo de Carlos y me permito simplemente existir en el momento, ya no invisible, ya no inútil, ya no la chica que fregaba suelos y mantenía la cabeza gacha y sobrevivía siendo nada. Soy María del linaje primordial, reina de la manada de la luna sangrienta, y estoy junto a Carlos. Y por primera vez en toda mi vida estoy exactamente donde se supone que debo estar. ¿Significa que todo es perfecto? Ni de lejos. Pero, ¿quién dijo que la felicidad o el destino tenían que ser perfectos para ser reales? A veces es el caos lo que te empuja a ser lo que estabas destinada a ser. A veces, la vida te da el zarpazo más grande para recordarte que estás viva y que ese es tu poder. Y eso, supongo, es todo lo que